No, estaba dándole las gracias por el espacio de poder presentar en la comisión. Tengo una presentación, pero dado en la introducción que el presidente de la comisión acaba de hacer, que es muy importante entender el contexto por el cual parte el tema de mi denuncia respecto al caso de triangulaciones. Y justo vengo de otra comisión que se creó después de triangulaciones, se crea la comisión 60 que acabo de presentar a las 2 de la tarde, donde en esa comisión investigadora entregué graves antecedentes por los cuales el CERNAC ha hecho una serie de ilegalidades en contra de mi persona y de mi empresa, y donde finalmente es donde parte el caso, y acá quiero explicar el contexto. Estábamos en noviembre del año pasado, y de pronto sale una columna en el diario La Tercera, donde un señor que yo no conocía, que se llama Salvador Palma, escribe una columna que dice en La Tercera un cruel engaño, diciendo de que la gente que seguía las sugerencias de Felices y Forrado estaba siendo engañada, y hace todo un estudio que es falso porque lo calculó con una forma que es T más 4, es decir, ¿Aló? como si yo me cambio de fondo, me liberan en 4 días, y ¿Aló? de verdad la superintendencia libera los cambios de fondos en 2 días. Resulta de que yo no conocía al señor Palma, entonces empiezo a investigar quién es el señor Palma. Y este señor Palma descubro de que en su LinkedIn dice que había trabajado en Moneda Asset, pero hasta el año 2013. Pero resulta que los registros en Felices y Forrados como cliente de este señor Salvador Palma demuestran de que él usaba actualmente el email de Moneda Asset Management entre los años 2016 a 2020, incluso hasta el 10 de noviembre del 2020. Entonces yo digo, esta persona, ¿por qué dice que no trabaja en Moneda Asset, pero su mail o corporativo es de Moneda Asset? No tiene ninguna lógica. Entonces, cuando ahí uno, Moneda Asset, empiezo a hacer todo el proceso de investigación recién en noviembre, descubro la nota del mostrador que había sido hace un año atrás, que había sido la primera en hablar del caso de triangulaciones, empiezo a linkear que Moneda Asset, el presidente Piñera, a través de su fideicomiso, que por más que sea ciego, lo declara a Contraloría y por lo tanto sabía perfectamente que tenía inversiones en el Fondo Pionero desde su primer gobierno, y ahí empezó a percatarme de que acá hubo un movimiento financiero donde 5 AFPs mueven 500 millones de dólares hacia el Fondo Pionero de Moneda Asset. Moneda tiene un director que se llama René Cortázar, que luego con este poder de dinero logran imponerlo como director de ILC, y todo el caso sale como consecuencia de este ataque comunicacional que me hizo el CERNAC, Lucas del Villar, junto con el señor Salvador Palma, sale como una consecuencia de ese ataque a investigar todo el proceso de triangulación. Entonces, era un pequeño contexto de que yo no sabía nada de triangulaciones antes del 10 de noviembre y que fue una consecuencia por investigar quién era el señor Palma y sus vínculos tanto con el presidente Piñera como con Moneda Asset AGF. Terminando ese contexto, paso a compartir pantalla para la presentación. Y lo primero es, voy a agrandar acá para presentarlo, es que esta comisión se crea por la sala para recabar antecedentes ante la denuncia pública de triangulaciones entre AFPs, AGF y otros actores financieros vulnerando las restricciones del 45 bis y 47 bis. Entonces, ¿por qué, y hubo una consulta con todo respeto para el presidente, por qué se cambió el objetivo de triangulaciones? Las primeras transmisiones era caso triangulaciones y de repente se cambia el objetivo por inversiones de AFP. Y creo yo que el mandato aprobado por la sala es bastante claro. Hay dos objetivos, que uno es investigar todos los antecedentes de instituciones públicas relacionados con este tema, y el otro objetivo ha sido el rol de estas instituciones en la fiscalización de la administradora de activos financieros que tiene a su cargo el fideicomiso ciego del presidente de la República. Y el tema es que la invitación me llega que esta comisión es en la fiscalización de inversiones de AFP. Entonces, no me queda claro que se haya respetado el artículo 53 del reglamento, porque si hay un objetivo claro, no debería, de hecho dice que estas comisiones, ni aún por la unanimidad de sus integrantes, podrán extender su cometido al conocimiento de materias no incluidas en el objeto.
y creo que el tema de inversiones de AFP como tal no era el objeto, sino que esta triangulación que vulnera una restricción legal que es el 45 bis y el 47 bis. Entonces, solo para aclarar de que si el informe va a ser finalmente respetando lo que mandató la sala o si es que se puede hablar de inversiones en general. Al presidente la consulta. Bien, el título de la comisión en realidad no lo pusieron ni este presidente ni los miembros de la comisión, sino que los pone el organismo técnico que, digamos, determina los nombres de las comisiones y las convoca. Nosotros somos convocados por la mesa de la Cámara en función de esta denominación que se le colocó a la comisión. Vamos a tomar en cuenta su observación, estudiar si efectivamente es el nombre que corresponde o no. Será materia también de conversación entre las y los diputados de la comisión y si es necesario cambiar la denominación, lo conversaremos con las o los responsables de esta modificación del título de la comisión. Desde luego que, ¿Me da la palabra un segundo? Sí, por supuesto, la Comisión Especial Investigadora de las Actuaciones de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, en la fiscalización de las inversiones. O sea, porque resulta que la Comisión solamente puede investigar sobre la actuación de las entidades públicas. Es por eso que, ¿cómo fiscalizaron estas tres instituciones que señalan ahí? ¿Cómo fiscalizaron? Así que no hay nada que discutir sobre eso. Bien. Eso es lo que quería decirle. En todo caso, vamos a tomar en cuenta la observación del señor Lorenzini, si es que hay alguna situación, digamos, en relación con el objeto y la materia por la cual fue convocada, con el documento que redactaron los diputados con sus fundamentos, ¿no? Que está a disposición suya y a disposición de todos los diputados para que lo veamos en otra oportunidad. Creo que lo importante ahora es escucharlo a usted, porque en todo caso el tema de la fiscalización de las inversiones es una materia que le corresponde a esta comisión. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, partiendo por el primer objetivo, que es el tema de triangulación, en este caso la arista Moneda Asset, Habitat, ILC, Provida, Capital, Cuprum y Plan Vital, clarificar que el DL 3500 es bastante taxativo en el artículo 45 bis y dice: los recursos de los fondos de pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en acciones de administradora de fondos de pensiones, compañías de seguros, que es algo que se deja un poco fuera de la conversación. Cuando hay una triangulación desde fondos de Habitat a Moneda Asset, luego se triangulan a ILC, ILC es dueño de Habitat y a la vez de Confuturo. Por lo tanto, la vulneración es importante entender que es doble, no solamente respecto a Habitat, sino también a aseguradora Confuturo. Y en ese sentido, hace un par de semanas atrás, la comisión recibió al abogado Alfredo Ugarte, que él, en su visión legal, que yo no soy abogado, dice, señala que es ilegal que una simple normativa pretenda soslayar una prohibición legal, porque está la ley del 3500 y está la normativa que, según el superintendente, sí permite saltarse una vulneración. Y la verdad es que cuando la ley es prohibitiva, una normativa no podría venir y soslayarla. Pero la hipótesis que vamos a plantear es que, haciendo la hipótesis que incluso la normativa estuviese correcta, lo cual el abogado Ugarte dice que no es, y yo respaldo al abogado Ugarte, pero lo importante es, incluso esa normativa fraudulenta se está cumpliendo y eso es bastante relevante. Y para comparar, acá está la ley, la normativa, según el comunicado de Macías, es que esta superintendencia definió inversión indirecta en la sección 3.4 del régimen de inversión, estableciendo que es inversión indirecta aquella de carácter significativa que cumpla copulativamente. ¿Qué quiere decir copulativamente? Ambas restricciones, que resulte superior al 0,5% del total de los activos del vehículo, del respectivo vehículo de inversión, es decir, el fondo pionero, y que la suma de las inversiones sea superior al 0,1% del fondo de pensiones de la AFP. Entendiendo
la norma y la ley, es importante que nos adentremos en la norma. Y en esta norma, por ejemplo, acá el Fondo de Inversión Pionero al 30 de junio de 2020, en la misma página web de la superintendencia, y esto es un aspecto bastante relevante, lo califica con una R. Eso quiere decir rechazado, que no cumple los límites de inversión. Y los límites de inversión están acá a la derecha, dice porcentaje total sobre el fondo de pensiones 0,19. 0,19 es mayor que el 0,1% que se exige. Sobre el emisor es un 47% que es superior al 0,5%, por lo tanto, incluso la normativa no se está cumpliendo. Luego, acá lo que planteo es que el superintendente de pensiones, para encubrir el tema de triangulaciones cuando nosotros hicimos la denuncia, transparenta un oficio antiguo que es de agosto del 2019, donde nuevamente ocupo su definición, pero él afirma al final de su documento una situación bastante grave que dice, bueno, nosotros revisamos y a través de la administradora de inversiones Moneda Asset se ajustan a la normativa vigente. Es decir, dice, lo que pasa entre Habitat y Moneda Asset en un oficio está correcto. Lo importante es revisar si es que su normativa, ese 0,1% y ese 0,5%, se cumplen o no se cumplen. Y acá esto nuevamente, una extracción de la información de la Superintendencia de Pensiones, muestra que la diversificación de los fondos de pensiones de AFP Habitat al 30 de junio, en su calificación la condición es R. Y condición R, acá mismo abajo dice R no cumple con los requisitos de elegibilidad. ¿Por qué no cumple con los requisitos? Porque 0,24 es mayor que 0,1% y sobre el emisor un 16% es mayor que 0,5%. Entonces, acá lo que ocurre es que el superintendente en un oficio dice todo está correcto, pero el sitio web de la Superintendencia de Pensiones dice que claramente no se cumplen los límites normativos. ¿Dónde se puede verificar esta información? En la página web de la Superintendencia de Pensiones uno puede ingresar en estadísticas e informes acá a la derecha, luego estadística y base de datos, luego estadística financiera de los fondos de pensiones, luego ingreso a la cartera de inversiones a una cierta fecha. Ojo, que el cumplimiento, una investigación importante debería ser que la superintendencia revise el cumplimiento de la normativa todos los meses, no el mes que pueda elegir arbitrariamente que quizás en un mes justo cumple y con eso le da chip libre todo el año. Es decir, es importante que el análisis de la superintendencia no se pronuncie respecto a un mes puntual, sino a todo el periodo entre el año 2012 hasta el año 2021. Y luego se ingresa a la sección Empresas número 20 y acá uno puede revisar en cada una de las AFP. Yo me voy a salir un segundo de la presentación para poder meterme en la página de la Superintendencia de Pensiones. Creo que es muy relevante que podamos visualizar en vivo y en directo, porque yo puedo manipular un PowerPoint, pero no puedo manipular la página web de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, ingresando en la página de la Superintendencia de Pensiones, como lo había mostrado en la presentación, estadística de informe, estadística y base de datos estadísticos, sistema de pensiones, estadísticas financieras, estadística financiera de los fondos de pensiones, ingreso, por ejemplo, al 2021 a marzo, cartera de inversiones, voy al número 20, desgloso, y acá está para cada AFP. Vamos a AFP Habitat, luego de que entra acá en AFP Habitat, busco el fondo pionero, acá me aparece el fondo, y las mismas superintendencias de pensiones en su sitio web dice que está con categoría R, que es rechazado porque no cumple con los requisitos de elegibilidad, porque 0,34 es mayor que 0,1% y 20% es mayor que 0,5%. Entonces, ya verificando este dato, podemos regresar a la presentación. Un segundo mientras cambio de pantalla. Entonces, volviendo a la presentación, es bastante importante entender de que esto no es mi opinión, es la información oficial de la Superintendencia de Pensiones que desmiente el oficio del superintendente Macías. Entonces, entendiendo ese contexto, bueno, AFP Habitat incumple la normativa, sí, y de hecho, al 31 de marzo mostramos que incumple en fuera de los límites, el límite es 0,1%, es 0,34%,
supera el límite, 0,5% el límite sobre el emisor, supera 20%, y por otro lado, en el mismo sitio web de la superintendencia, cuando parte el caso, que fue el 30 de noviembre, 4 meses atrás del 31 de marzo, tampoco cumplía, pero hay un dato muy interesante. Si se fijan en esta columna, dado que el superintendente dijo, no, está todo bien, se cumple, ¿qué pasó con el regulado? Las AFP aumentaron su inversión en el fondo pionero de 156 millones de dólares a 204 millones de dólares, es decir, aumentó la vulneración. Esto es lo que pasa cuando un superintendente, por encubrir a su regulado, si me encubren y no pasa nada, metámosle más plata, y aumentaron en casi 50 millones de dólares adicionales, aumentando aún más el desborde de límites. Si pasamos a AFP Capital, aumentaron de 120 millones de dólares a 157 millones de dólares. Acá un detalle, la página web de la superintendencia es inconsistente, porque ahora en marzo aparece como si que sí cumpliera los requisitos copulativos, pero si lo revisamos en los números, 0,39% es mayor que 0,1%, por lo tanto no cumple, y 14% mayor que 0,5% tampoco cumple. Entonces es raro que la superintendencia tenga esta inconsistencia que no tenía en el mes de noviembre. En el caso de Cuprum pasó de 95 a 108 millones, acá todo pareciera que cumple bajo norma, pero los números, que en la matemática, dicen completamente lo contrario. También 0,1 es menor que 0,27, no cumple, es mayor que 0,25, y el otro requisito, el 0,5%, también es menor, entonces tampoco cumple. En caso de Plan Vital, incumple la norma, también la incumple, porque sus límites de inversión están fuera de la misma normativa del superintendente de pensiones. Y en el caso de AFP Provida pasa de 133 millones de dólares a 174 millones de dólares, también completamente fuera de los límites, reconociéndolo la superintendencia en noviembre del año pasado, pero negando que se pasen los límites, y bastante raro. Es decir, el Provida, y esto es bastante interesante de analizar, Provida tenía invertido en Pionero 133 millones de dólares y no cumplía, según el sitio web de la superintendencia, en noviembre. Provida mete más dinero, 174 millones de dólares en total, aumentó casi en 40 millones de dólares. Y a pesar de tener más dinero, ahora cumple, siendo que los números, que son los importantes de la normativa, son mucho más elevados. Es decir, acá es un 36% del emisor, es una locura lo que aumentó su participación Provida en Pionero. Entonces, un resumen del incumplimiento normativo: se incumple el DL 3500 en los artículos 45 bis y 47 bis. Se incumple la normativa de la restricción de inversión indirecta significativa, dado que supera el 0,1% del fondo de pensiones y supera el 0,5% del vehículo de inversión para las 5 AFP más grandes del mercado. Ya las nombramos: Habitat, Capital, Cuprum, Provida y Plan Vital. Por otro lado, el superintendente Macías emitió un documento para encubrir el incumplimiento normativo, lo cual creo yo que debería ser uno de los focos más importantes de la comisión investigadora, porque eso es una falta grave a la probidad pública. Todo quizás para encubrir la relación que existe de estas triangulaciones con el fideicomiso, que es público en Contraloría, de las inversiones del presidente Piñera en el Fondo Pionero. Dado esta protección de la superintendencia en noviembre de 2020, las AFP, en vez de ser fiscalizadas, aumentaron la inversión ilegal. Y esto es bastante relevante. Cuando una superintendencia cumple su rol, el regulado recula. Pero cuando la superintendencia dice, vamos, chipe libre, la verdad es que es brutal, porque se aumentaron las inversiones en Pionero, pasaron de 523 millones de dólares a 668 millones de dólares que no cumplen ni la ley ni la normativa, lo cual es bastante grave. Ese efecto solo en 4 meses, y hay que ver lo que ha pasado cuando la superintendencia transparente los portafolios de marzo a la fecha. ¿Qué otros conflictos de interés? El expresidente de Provida, Joaquín Cortés, era presidente de AFP Provida. ¿Cómo si AFP Provida está metido en este caso de triangulaciones y el presidente Piñera lo elige de presidente de la Comisión para el Mercado Financiero?
tiene un evidente conflicto de interés, no importa si es que su señora es hermana de la presidenta de la Asociación de FP, yo creo que eso son relaciones de parentesco, pero esta es la situación que es grave de conflicto de interés, porque ¿puede él hacer un dictamen en contra de su misma persona? No puede, no es objetivo. ¿Puede algún funcionario de él hacer alguna investigación en contra? No puede, porque lo puede destituir. Entonces, esto es la relevancia de entender los conflictos de interés que hay en el Estado de Chile, elegido por Piñera. En el caso del superintendente Macías, elegido por Bachelet y ratificado por Piñera, tiene un historial bastante claro. Primero, desobedeciendo a Contraloría. Recuerdo de que hubo una comisión investigadora por las fusiones ilegales de AFP Provida con Acquisition y AFP Cuprum con Argentum. Eso tuvo un costo fiscal de $400 millones y la comisión llegó a la conclusión de que esto era ilegal. Contraloría solicita formalmente a la Superintendencia de Pensiones que se inicie el proceso de anulación de fusión y él igual, junto con su poder de superintendente, aprueba las fusiones, hecho que todavía está en tribunales civiles. Ojo también con ese punto. Entonces, ese no es ni siquiera un caso cerrado. Segundo, en 2020 se armó una comisión investigadora que determinó exigencias ilegales de la Superintendencia de Pensiones en las pensiones de invalidez. Esto es un hecho grave. Estamos hablando de gente que estaba pronta a morir, que se acercó a su AFP, que el requisito legal era ir con su carnet de identidad y la Superintendencia de Pensiones, con una normativa ilegal, para que nos suene nuevamente, solicita antecedentes adicionales que la persona se demora muchos meses en juntar esos papeles y que finalmente fallece y muere. Entonces, por sus normas ilegales, gente murió. Y esto no lo estoy inventando yo, son las conclusiones de la comisión investigadora que realizó la Cámara de Diputados. Tercero, encubre triangulaciones con un oficio que falta la verdad, no investigando, porque solo para encima habla de la triangulación de hábitat con moneda. ¿Por qué no investigó la triangulación de Provida? ¿Por qué no investigó la triangulación de Capital, de Cuprum y de Plan Vital? ¿Por qué no investigó en un mes y no investigó mensualmente todos los meses? La verdad es que eso fue una protección solo para proteger al presidente de la República. Cuarto, emite normativa expropiatoria. Hay una nueva ley que ya no me permite dar sugerencia de cambio de fondos como felices y forrados, pero si yo quisiera brindar mi servicio de fórmulas a un tercero, tengo que entregar mis fórmulas al Estado de Chile a cambio de nada. Eso es una expropiación. Entonces, nuevamente hace normas, en este caso una norma que es inconstitucional, porque el Estado no puede expropiar un activo sin compensarlo económicamente. Y en quinto lugar, emite ilegalmente 2 tasas de interés técnicas. Esto nunca había existido en la historia de la Superintendencia de Pensiones, para calcular el recálculo de los retiros programados. Y cuando nuestro principal tema es mejorar las pensiones, el superintendente, con este truco de tener 2 tasas para los antiguos y otra para los nuevos, consigue bajarle un 7% la pensión a todos los nuevos jubilados en AFP. Y lo peor es que no tiene la atribución legal, es decir, crea una normativa ilegal. ¿Para qué? Para bajar las pensiones y que la gente se vaya a las compañías de seguro. Entonces estamos hablando de una persona con un nivel de poder que ha superado más de 3 comisiones investigadoras con informes concluyentes, y él sigue haciendo lo que se le da la gana. La normativa la inventa, y a pesar de que la inventa, tampoco la cumple. Luego, otros conflictos de interés en el caso de René Cortázar, director de Moneda Asset y director de ILC. ¿Qué más claro? Porque el problema, ¿cuál es el problema de las triangulaciones? ¿Qué quiso evitar el legislativo cuando crea la prohibición de triangular directa o indirectamente fondos de pensiones para que se inviertan en una AFP o en una compañía de seguro? Justamente que no tomen el control de la decisión de dónde invertir. Entonces el señor René Cortázar es director de Moneda Asset, recibe los $660 millones de 5 AFP, con ese poder lo invierte Pionero en ILC, y con eso Moneda Asset pone al director, sin poner un peso, pone a su director en ILC. Y como ILC está aguas arriba de Habitat, después le puede dar la orden aguas abajo para que Habitat invierta en más fondos de Moneda Asset. Ese es el grave conflicto de interés, y por lo tanto es un hecho
de que este poder de triangulaciones sí permitió que René Cortázar fuese director de Moneda Asset y director de ILC. Esa es la mayor prueba de la gravedad del caso de triangulaciones, porque él está controlando una empresa sin poner un peso, la está controlando con los dineros de los trabajadores. Y no tan solo con Habitat, recordemos que también está la prohibición de invertir en la compañía de seguro con futuro, que también pertenece a ILC. Tercero, el caso Volcom. Acá hay una relación bastante compleja entre el ex gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, con su hermano Felipe Larraín, que es uno de los fundadores de Volcom, es decir, él es dueño de Volcom. ¿Y por qué es tan grave esto? Bueno, porque ¿quién es otro de los fundadores de Volcom? El hijo de Sebastián Piñera. La familia Piñera tiene más de 280 millones de dólares invertidos en Volcom a través de una de sus sociedades, el Fondo Odisea. Por lo tanto, acá hay inversiones de la familia presidencial, tanto del presidente como de sus 4 hijos, en Volcom, y esto es algo importante de entender, porque Volcom, una AGF sin historia, para poder captar dinero de las AFP, tiene que poner previamente capital. El capital vino del Fondo Odisea, vino de la familia del presidente. Entonces, el presidente, para explicarlo de forma sencilla, pone 10 millones de dólares, por decirlo de forma burda, y las AFP ponen 100 millones de dólares. Es decir, multiplica su capital y su poder 10 veces, y eso es lo grave del tema Volcom. Y donde también el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, es el presidente de Volcom. Y el problema es que si no existiera, hay un nuevo delito que se llama administración desleal, que este delito sanciona a quien encargado de la gestión de un patrimonio ajeno, fondos de pensiones, y abusando de sus facultades o bien ejecutando o omitiendo realizar acciones de forma manifiestamente contraria al interés del titular del patrimonio. Entonces, ¿qué situación contraria al interés? Bueno, 5 AFP, Habitat, Cuprum, Provida, Plan Vital y Capital entregan 337 millones de dólares a Volcom. Pero uno puede decir, bueno, ¿pero eso es legítimo o es ilegítimo? La verdad es que en el contexto de Volcom es completamente ilegítimo y vamos a revisar el por qué. Porque, primero, en la Superintendencia de Pensiones, recordemos la condición R, no cumple los límites, por lo tanto, todos estos fondos de Volcom, estamos hablando coinversiones, deuda privada Perú, Secundari 2, Secundari 3, P Secundari 3, Private Equity 5, Special Situations 2, Special Situations 3, la verdad es que ninguno de estos fondos tiene condición de E, son todos rechazados y se invirtieron más de 337 millones de dólares. Entonces, lo primero, no cumple la normativa de la Superintendencia de Pensiones respecto a la elegibilidad. Segundo, bueno, ¿y cuál es la historia de estos fondos? Acá hicimos un desglose de las inversiones de cada uno de los fondos por AFP para saber, por ejemplo, AFP Plan Vital invirtió 16 millones de dólares en el fondo Coinversiones. ¿Cuánto ha rentado ese fondo? Menos 15%. Acá hay otro fondo donde invirtieron 4 AFP, P Secundari 2, donde por valor cuota tiene una pérdida del 77%. Luego está el fondo Private Equity 5, donde Provida puso 6 millones de dólares, de euros, y perdió un 32%. Acá hay Special Situation 2, un 6% de pérdida, y Special Situation 3, un 25% de pérdida. Ahora bien, ¿por qué la administración desleal? ¿Por qué le pasó dinero como AFP a una institución que tiene esas grandes pérdidas en la mayoría de los fondos donde invierte? Y en los fondos donde gana, la AFP no invierten. Porque hay fondos que han rentado bien, es decir, el P Secundari 3, el P Secundari 3 están bastante bien. Y solo tienen inversiones en el Private Equity 1, en ese tuvieron rentabilidad, pero la gran mayoría tuvieron pérdida. Entonces, es como rara la situación. Ahora, ¿podría haber administración desleal? Podría ser, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿qué es lo relevante? No es mi opinión como magíster en finanzas. Acá hay documentos financieros que están públicos en la CMF y lo más relevante es que acá estoy mostrando el estado financiero de Volcom del año 2017, donde en la nota 1 dice que al 31 de diciembre de 2017 las cuotas del fondo no mantienen clasificación de riesgo. Y esta situación es completamente ilegal y vamos a demostrar el por qué. Entonces, segundo, grave problemática. ¿Y dónde invierte este fondo P Secundari 2?
invierte en un fondo que es el ASF7, que es un fondo que acá lo dice claramente, se deja constancia, y esto está en el estado financiero publicado de la CMF, es decir, la CMF lo sabe, que el fondo ASF7 tiene por objetivo principal invertir predominantemente en los mercados de Europa y Estados Unidos. Eso es bastante positivo, pero particularmente en fondos de inversión de capital de riesgo. Estamos diciendo que fondos de pensiones se utilizaron para invertirse en fondos de capital de riesgo. Ahora, quizás si invirtió el fondo A está bien, pero ¿habrá invertido un fondo de bajo riesgo como el fondo D? Vamos a revisarlo. Y la situación es que después hubo una polémica cuando yo hago esta denuncia. La CMF le escribe a Volcom y Volcom responde el 12 de diciembre diciendo la rentabilidad para los aportantes del fondo al día de hoy expresada en dólares considerando el último valor cuota informado y las distribuciones efectuadas, tanto dividendo como disminuciones de capital, haciendo un 14,7% anual compuesto equivalente a 1,33 veces el monto de los aportantes en un plazo de 58 meses. Esta administradora no entiende de qué forma podría llegarse a una conclusión distinta. Bueno, este cálculo, yo había calculado por valor cuota el 77% de pérdida, pero resulta que los estados financieros que no son de Gino Lorenzini, son de Volcom, que están publicados en la CMF, revelan en la nota 20 que la rentabilidad nominal es menos 80%. Por lo tanto, no es una afirmación mía, es una afirmación contable. Y sugiero por su intermedio presidente que se haga una solicitud de información a la Superintendencia de Pensiones, solicitando, porque Volcom acá dice que esto fue un reparto, una disminución de capital, que quiere decir que supuestamente le devolvieron el capital a las AFP. En la superintendencia yo he verificado y son las mismas cuotas, está muy rara la información, entonces yo solicitaría los cheques o los registros contables de las cuentas corrientes de los fondos de pensiones de cada una de las AFP, donde el fondo P secundario 2 le devolvió los dineros en esta fecha que fue, me parece, al 31 de octubre del 2017. Si está el registro contable que se devolvió el dinero a la AFP, estaría todo normalizado. Si es que no está la devolución, la verdad es que sí sería una pérdida del 80%, como dice el balance de Volcom Capital. Por otro lado, la web de la Superintendencia de Pensiones muestra algo que por norma la Comisión de Clasificadora de Riesgo debe tener 12 meses de historia. Esto quiero explicarlo. Puede cualquier, no sé, oye, yo creo un fondo y quiero tener fondos de pensiones. ¿Puede una AFP invertir en cualquier empresa que tenga fondos de inversión? No. Hay que cumplir requisitos en la Comisión Clasificadora de Riesgo. En este caso, lo más relevante, puede invertir en un fondo de capital de riesgo, en este caso el fondo D. Todas las AFP pusieron dinero. Segundo contexto, para presentar el fondo tiene que tener 12 meses de historia. El fondo P secundario 2 no tenía historia, de hecho se creó el 28 de febrero del 2016. Sin historia, las AFP pusieron 158 millones de dólares. Pero lo más relevante, además de estar arriesgando el dinero de gente jubilada, porque el fondo D mayoritariamente está formado por jubilados, que no tienen idea que se está regalando su dinero a capital de riesgo, sino que no cumplieron los 12 meses de existencia, pero no tan solo eso, sino que si revisamos la normativa de la CCR, dice en el artículo 2 claramente: las cuotas de los fondos señalados en la letra H del artículo 45 de la ley que puedan ser adquiridas con los recursos de los fondos de pensiones podrán aprobarse por la comisión previa solicitud de una AFP en consideración a las características de su reglamento, a los antecedentes aportados a los informes de clasificación de riesgo de sus cuotas y las características del fondo. Para ello, y acá viene la restricción legal, para ello una AFP deberá solicitar la aprobación de las cuotas del fondo mediante carta enviada a la comisión y adjuntar 2 informes de clasificación de riesgo. Queridos diputados, todos los fondos de Volcom, cuando se crearon en la comisión, primero nunca se presentaron los 2 informes de clasificación de riesgo, al punto de que yo les acabo de mostrar
el estado financiero del Fondo P secundario 2 y demostré de que afirma de que no tiene clasificación de riesgo. ¿Esto cómo no va a ser administración desleal si las AFP le pasan más de 337 millones de dólares a una empresa sin experiencia, que no tiene track record, registro de 12 meses, no tiene ni siquiera una clasificación de riesgo? De hecho, al año, la Comisión de Clasificación de Riesgo dice que al cumplirse un año, desde la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de aprobación de las cuotas, y estas ser aprobadas, la administradora podrá reducir las clasificaciones de riesgos contratadas, debiendo enviar anualmente, o en la oportunidad que la comisión así lo solicite, un informe actualizado de clasificación, es decir, un informe anual. Insisto, ninguno de los fondos de Volcom tiene clasificación de riesgo. Entonces, cuando la comisión clasificadora de riesgo viene y dice de que esto cumple toda la normativa, esta es la normativa. Fondo nacional, este es un fondo nacional, está hecho por una AGF nacional, que después se invierta en el extranjero, ese es otro problema, pero la normativa se tiene que cumplir. Entonces, todos los fondos de la AGF, de las AFP en Volcom, son ilegales porque no cumplen el artículo 2 de la normativa de la Comisión Clasificadora de Riesgo. Y no tan solo eso, sino que acá puede haber corrupción, tráfico de influencias, porque ¿quién aprobó? Primero, ¿cuál fue, por su intermedio presidente, una